Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este día, por este momento. Gracias, Padre. Le pedimos que abra nuestro entendimiento, que esta palabra quede en nuestro corazón y produzca fruto. Voy a comenzar leyéndole Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Voy a compartirle la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo les está manifestando qué orgulloso o qué satisfacción tan grande sentía él por los frutos que estaba dando esta iglesia en Tesalónica. Mandó esta carta y pues les comentaba que daba gracias a Dios por cómo esta gente al recibir el Evangelio, la palabra de Dios, habían tenido un cambio radical, ¿verdad? Habían decidido de verdad convertirse a Dios y bueno, Pablo se los está manifestando. Y qué bueno fuera que nosotros al anunciar este evangelio, esta palabra a esas personas, a cada persona que se le está predicando, esa gente comenzara a tener esa sed, esa necesidad de leer su palabra, de aprender más de él. Recuerde que cuando Pablo se refiere a la palabra de Dios, él se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Torá, a las profecías, a los proverbios, a los salmos, porque recuerde que cuando Pablo escribió estas cartas, pues todavía no estaba los evangelios de Juan, Mateo, Lucas, todavía no estaban estos evangelios, todavía no estaban las cartas de Pedro ni de Santiago, mucho menos el Apocalipsis, ¿verdad? Pero entonces cuando Pablo se refiere a que llevó las buenas nuevas, pues ciertamente el Antiguo Testamento menciona que iba a venir un Mesías, un Salvador, y no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles, a todas las naciones. Entonces, por eso Pablo está dirigiendo esta carta a los tesalonicenses y les dice, miren, el capítulo 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio, ahí puede usted ponerle, pues la palabra no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído.
Dice, pero no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, cuando se nos anuncia el mensaje de salvación, el evangelio, y usted cree en esa palabra, comienza a tener esa fe de que no es por obras que usted va a ser salvo, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Es criticado, al menos aquí en México, bueno, pues sus parientes se alejan de usted, dejan de hablarle, dejan de invitarlo a convivios, que es lo más grave que puede ocurrir, ¿verdad? Que le dejen de hablar, que se retiren de usted. En otros países, bueno, pues pienso y se sabe que les cuesta hasta a la vida. Y bueno, pues Pablo les está diciendo que ellos recibieron esta palabra en medio de una gran tribulación, pero que aún con eso ellos no se acobardaron, ellos siguieron dando testimonio de la palabra que habían recibido. Y por eso al principio yo le leí ese pasaje de Isaías que cuando de verdad uno recibe la palabra de Dios, pues va a producir fruto, ¿verdad? Que porque así como la lluvia y la nieve riegan la tierra y ésta produce un fruto, así es la palabra de Dios en nosotros, en los que creemos. Esa palabra va a dar fruto en nosotros. Si a usted le han predicado, le han leído la Biblia, le han hablado y usted no ha notado un cambio, no ha dado un fruto, pues entonces la palabra no ha penetrado en usted, en su corazón, no ha producido un fruto. Bueno, pues no ha hecho nada. Eso nos debe de apurar, ¿verdad? Cuando comenzamos a dar esos frutos que están en la carta a los Gálatas, usted lea, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? El amor, la templanza, el dominio propio. Pues entonces usted ahí ya sabe que de verdad la palabra ha sido penetrada en usted y comienza a dar ese fruto. Y dice que los tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que nosotros hacemos, de verdad. No que tenemos un pie aquí y un pie allá, que todavía no dejamos ciertos ídolos y que todavía no dejamos ciertas tradiciones y estamos así como entre que sí y como que no. Entonces, de verdad que esa palabra no ha caído en nosotros, ¿verdad? Y mire cómo dice el capítulo 2, en el versículo 10, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no estaba hablando palabras que le agradaran a la gente para hacer negocio, que le conviniera a él que la gente se convirtiera para conveniencia de él, no por ganancias, sino que llevar la palabra en poder y en el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas, para cambiar los estilos de vida que tenían en esa ciudad. Entonces, por eso Pablo dice que él dio testimonio, ¿verdad? Y mire lo que dice más adelante, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino que es en verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual hace producir en nosotros un fruto, ¿verdad? No es que nosotros les estemos diciendo palabras de convencimiento, de mira que te va a ir bien y que te va a prosperar y que te va a sanar no.
La palabra de Dios confronta, la palabra de Dios hace que nuestro estilo de vida cambie, la forma en que estamos viviendo antes de conocer la palabra de Dios cambia. Entonces por eso Pablo les está diciendo, porque no recibiste la palabra como de hombre, sino como del Dios verdadero. En medio de tantos problemas, de tantas dificultades, uno no se acobarda, sino que retiene esa palabra. Y no importa que familiares se alejen, no importa que tengamos que dejar tradiciones, que tengamos que dejar lo que el mundo ofrece para vivir como Dios quiere que vivamos. Y mire, pues usted sabe que en esos tiempos y todavía en estos tiempos hay lugares en donde la gente hasta se tiene que esconder para leer una Biblia. Y bueno, Pablo pues le apuraba mucho, ¿verdad? Que estos hermanos de Tesalónica, pues al estar enfrentando estas tribulaciones, pues se volvieran atrás y dejaran su fe a un lado y ya no siguieran confiando en Dios. Y dice que por eso les envió a Timoteo para confirmaros y para exhortarlos respecto a vuestra fe, ¿verdad? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, ¿verdad? Vienen problemas, vienen dificultades, pero nosotros no debemos de desmayar. Tal vez nos enfermemos, tal vez pues no sé, lo más grave es que nos deje de hablar hasta nuestros propios padres, ¿verdad? Pero eso no nos debe de acobardar. Debemos de seguir adelante. Y bueno, cuando Timoteo regresa con noticias a Pablo de que los de Tesalónica siguen firmes, ¿verdad? Siguen bien arraigados en esa palabra que Pablo les compartió. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Pues Pablo se anima más y agradece más a Dios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en esa iglesia, en esa congregación de Tesalónica, y que lo quiere hacer en toda aquella persona que le es compartido este mensaje de salvación. Porque miren, en el capítulo 4, ahí hay un subtítulo en la Reina Valera, dice: la vida que agrada a Dios. Y Pablo comienza a dar instrucciones, ¿verdad? Dice que Dios no nos ha llamado a vivir en pecado, sino a vivir en santificación. Y pues que así que el que sigue estas instrucciones de Pablo, ¿verdad? Pues verdaderamente está confiando en la salvación que nos da Jesús. Pero el que no quiere obedecer, ¿verdad? El que desecha estas palabras, pues no está desechando a Pablo, ni me está desechando a mí, ni está desechando al que le está hablando. Está desechando al mismo Dios. El mismo Dios que ha dado su Espíritu Santo para nosotros. Porque recuerde que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos redarguye, el que nos conduce al arrepentimiento. Porque no es que vengamos a la luz de la palabra y como por obra de magia nosotros ya no pecamos, no. Porque recuerde que esta carne siempre tiende al mal, siempre está deseando lo vano, pero Dios ha derramado su Espíritu Santo en cada persona que cree en Él, y con eso usted tiene el poder para rechazar todo lo malo. Entonces, por eso Pablo ahí le está diciendo a los tesalonicenses que pues
si ya han creído en Jesús, ¿verdad? Si ya están convencidos de que Jesús nos va a dar esa salvación, pues que Dios no nos ha llamado a seguir en el pecado, sino a ser santos cada día más. Y el que desecha esto, pues no desecha a hombres, sino desecha a Dios. Entonces, bueno, pues sigue exhortando y les habla acerca de la venida del Señor Jesús. Y bueno, pues esto fue, imagínense esta carta que fue escrita 50 años después de Cristo, no de la muerte de Cristo, sino de los años, 53 años después de Cristo. Entonces, pues, si ya se predicaba, si Pablo ya anunciaba la segunda venida de Jesús, porque él entendía la Escritura, esta profecía de la venida, la segunda venida de Jesús, pues está escrita en las profecías. Y Pablo lo sabía y lo entendía, ¿verdad? Y era lo que predicaba él, pues este era el Evangelio. Estas eran las buenas nuevas, que Jesús, el Mesías, iba a venir y iba a morir en la cruz por los pecados de los hombres, pero que también iba a resucitar para dar vida eterna. Entonces, Pablo ahí les está, pues, diciendo, ¿verdad?, que se acercan estos tiempos finales y que, pues, que nosotros no debemos de temer a esos tiempos y que no nos debemos de estar preocupando, más bien ocupándonos, ¿verdad?, de nuestra salvación, porque pues nosotros ya no estamos en tinieblas, para que ese día nos sorprenda, si es que estamos aún con vida, pues para que ese día nos sorprenda, sino que como hijos de luz, pues andemos como hijos de luz, ¿verdad? No, que no somos de la noche ni de las tinieblas, sino de la luz. Entonces dice que por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y les da una serie de instrucciones, ¿verdad? Los exhorta a seguir adelante, pero les dice que no paguen mal por mal, que miren que otros, los mismos de la congregación, no paguen a otro mal por mal, sino seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, orad siempre estar orando, siempre estar dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Que no apaguéis el espíritu, que no menospreciéis las profecías, y que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno, y que nos abstengamos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así acaba la carta de Pablo. Estas instrucciones que Pablo les está dando a los tesalonicenses, pues también son instrucciones para todos los que hemos creído en el mensaje de salvación, para usted, para mí, para los que van a creer. Y todo esto se lo estoy diciendo para que se anime a leer la Biblia, para que no la lea así superficialmente, un versículo aquí, un versículo allá, y luego no entendamos el contexto, ¿verdad? Por eso es que yo le estoy compartiendo esta carta la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, para pues que no agarre un versículo aquí, un versículo allá, sino darle un seguimiento, y para que vea el poder del Evangelio que puede surgir en todo aquel que está dispuesto a obedecerle a Dios,
que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, de cambiar. Si usted anda sumergido en lo peor de este mundo, Dios lo puede transformar si usted cree en Él, si usted está dispuesto a seguirle. Y hay una esperanza que Jesús va a volver y que va a resucitar a los muertos, y a los que estemos con vida nos va a arrebatar y nos juntaremos con Él y estaremos con Él por toda una eternidad. Espero en Dios que entienda este mensaje de salvación y que como una tierra seca, árida, deseando esa lluvia, usted así desee la palabra de Dios y comience a leerla, y con esa agua, esa palabra comience a regar su cuerpo y su espíritu, y comience a producir esos frutos que Dios desea que tenga cada creyente en Él. Cuídese mucho, Dios le bendiga, y le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.